Bueno, Juan Carlos, Rafael, queridos amigos y amigas que compartimos en este momento tan bonito, esta octava ponencia, con un tema de Neptuno de Alejandro Lodi a cómo nos vamos a blindar para vivir como merecemos, a Saturno, a la Tierra, y con otro argentino, con un muy buen alumno, como nos dijo Alejandro, que tú ya no eras alumno, sino que eras todo un astrólogo formado, Consumado, que dijo, ¿no? consumado, sí, no consumido, aclaramos, no consumido, sino consumado. Entonces, bienvenido, estamos para escucharte, qué rico tenerte aquí entre nosotros. Bueno, de vuelta como el año pasado. Muchas gracias Martín, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias a toda la audiencia querida. Vuelvo a hablar de Saturno. El congreso pasado he hablado sobre una ponencia de cómo los demás planetas alimentan a Saturno, y en este caso hablaré de Saturno en Piscis desde otra mirada, ¿sí? De Saturno en Piscis podemos hablar en un abanico muy extenso. Pero yo estoy teniendo en cuenta algo. Piscis es el todo, ¿sí? Sobre todo lo que sucede fuera. Y ya que el título que nos convoca, ¿no? Que es el cambio de la conciencia social, Saturno nos blinda de ese todo. Entonces, por eso pongo una imagen, por ejemplo, ¿no? De gente que está ante un paro de transportes, un malestar social, un mal humor social. Puede ser que Saturno nos blinde de eso y que no sintamos ese mal humor en la calle, ese mal humor que hay cuando subimos a un bus. A ver, estoy exagerando, ¿sí? Obviamente, tengo que exagerarlo al tema. Desde ya que no es lo mismo que hablar de un Neptuno, siempre un planeta va a ser más fuerte que un signo. Pero lo que veo es que se nos forma una coraza. Entonces, ante un blindaje de lo que sucede por fuera, tenemos que hacernos fuertes por dentro, ¿sí? Porque estamos menos porosos. Ahora, yo no soy peyorativo con los signos del zodíaco. No es que Piscis, bueno, pongo adjetivos buenos o malos. Piscis es todo. Entonces también Saturno nos blinda de momentos colectivos festivos. Por eso puse el ejemplo de un festival debajo, ¿no? Entonces, dicho esto, para esta ponencia voy a utilizar hasta fin de año, dividido por trimestres, cómo Saturno se va a ir comportando en relación a Venus, porque Venus exalta en Piscis. Entonces, necesitamos de Venus para generar ese espacio, ya que no nos contagiamos tanto de la alegría del afuera, ¿sí? Para cultivar todo aquello de disfrute, y como no nos contagiamos tanto de las penurias del afuera, para poder vincularnos y hacer algo por el otro. Venus sin Marte no existe, entonces necesitamos la acción de Marte. Por eso voy a hacer Saturno para con Venus y Venus para con Marte. Es un poco de lo que quiero hablar, o sea, Saturno en Piscis podemos hablar quizá de que haya falsos gurúes, muchas veces la materialización de los sueños, pero quería encararlo por este lado. Que dicho sea de paso, esta es la ponencia número 8. Saturno entra a mi casa 8. Yo para hacer diapositivas, creo que es la primera vez que la hago. Creo que me tomó una hora cada uno de estos. O sea que fue bien saturnino el tema, ¿sí? Así que bueno, vamos arrancando un poco primero con lo conceptual y después vamos a los tránsitos, si les parece. Rafael, sí que te entiendo porque me pasa lo mismo con las diapositivas. Creo que a Martín también, ¿no? Uh, para nada. Espero que visualmente tenga un impacto aceptable. Bueno, a ver, Y, y es que, como decía, Rafael, Venus. fíjate que precisamente siendo la ponencia 8 que tiene que ver con la conexión, ¿cierto? Eh, y el título del Congreso es la transformación de la conciencia social. Sin duda alguna, pienso que la entrada de Saturno en Piscis, que se da cada 29 años, más o menos, y es todo un evento, este tema que estás abordando precisamente trata de la sensibilización de lo social Saturno, representado por Capricornio, en un signo que es totalmente del sentir,
como hablábamos ahorita con Alejandro, ¿no? Eh, y, y pues que seas tú la ponencia 8 es precisamente lo que nos va a permitir unirnos en sociedad, este Saturno en Piscis, ¿no? Mm. Así es, coincido. Bueno, como decía, Venus exalta en Piscis, por eso la conexión con Saturno me parece fundamental. Acá doy otro ejemplo, ¿no? Cómo debajo puede haber una protesta, ¿sí? Una manifestación social. Y arriba, bueno, el día que Argentina salió campeón del mundo, que salieron casi 6 millones de personas a la calle. No por ser argentino, pero yo no recuerdo un evento de ningún tipo donde 6 millones de personas hayan salido a la calle. No recuerdo. No estoy queriendo decir que si Argentina saliera campeón del mundo con Saturno en Piscis, no saldría esa cantidad de gente. O lo pongo en duda, ¿eh? Pero realmente es como que ante eso uno estaría menos poroso, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar que el desafío, la responsabilidad de Saturno en Piscis, de cómo contagiamos la alegría a los demás, ¿sí? Y cómo nos hacemos cargo de las cuestiones que suceden en lo social. Hay que rescatar algo. Saturno ingresó el 7 de marzo en Piscis con una luna en Virgo. Entonces ya marca la pauta de que su signo opuesto, y todo se piensa en polaridad, hay que hacerlo a paso de hormiguita. No pensarlo con las exigencias saturninas, sino aportando nuestro granito de arena, la hormiguita, ¿sí? De virginiana. Entonces, si avanzamos un poco más, acá, bueno, voy a utilizar mucho a nuestra querida Mafalda, ¿sí? Que bueno, que al apartarnos del colectivo con este blindaje, podemos tener dos opciones, ¿sí? No, o nos aislamos, lo que sucede afuera, me ocupo solamente de lo mío, o ir construyendo algo. Por eso ponía esta viñeta, ¿no? Donde acá el muchacho Felipe escucha de que a todos, le dice Mafalda, que hay una amenaza nuclear. Y él dice, todos, yo también. Encuentra su individualidad cuando escucha el todos. Y ahí es como que él dice, hablan de mí por la radio. Ese muchacho, ¿no? Este personaje, ahí tiene dos opciones. Me toca, reconozco que soy parte del todo, o no. Mm, soy un ente aislado. Por eso me pareció bastante gráfico esta tira, ¿no? Este ejemplo. Acá es donde tenemos la oportunidad también, dentro de este cambio, no tener una exigencia de salir a cambiar el mundo, porque Piscis es todo. Vuelvo a decir lo mismo, haciendo pequeños actos solidarios. Muchas veces hay algunos que son criticados. A ver, no quiero tomar posturas. Hay un muchacho en Argentina, ¿sí? Que tendrá unos 30 y pico años, que hace colectas muy grandes para ciertas causas. Junta millones y millones de pesos argentinos, eh, pero él se lleva lo suyo, su parte, porque tiene que poner toda una logística para que lleve los camiones, los alimentos a provincias, que no lo puede hacer solo, tiene que pagarle a gente. Pero es muy criticado porque se lleva su tajada. Sigue siendo Saturno. O sea, un rédito tiene que haber. ¿Me explico? No puede ser todo desinteresado totalmente. Por otro lado, cuando hablamos de hacer algo hacia los demás, tampoco la exigencia es ser la Madre Teresa de Calcuta, ¿sí? Por eso digo a paso de hormiga, si bien ella en su carta tenía Virgo por todos lados, ¿sí? Entonces, me parece que podemos seguir utilizando a Venus como puente social en este caso, para poder vincularnos y no aislarnos, y Marte como método de acción, porque podemos vincularnos, hablar de lo que sucede, pero queda en la nada, en la nebulosa. Con Marte hacemos algo al respecto. Muy Ahora, importante eso que bueno, dices, sí, Rafael, sobre no entregarlo todo, porque si entrego todo, me disuelvo y entonces ¿quién soy, no? Tú ponías allí el ejemplo de este señor que hace unas colectas
pero que también saca una parte para sí, ¿no? Cómo es de importante aprender a tener esa conciencia individual con un Saturno en Piscis de que sí voy a entregar, sí voy a hacer, voy a dar un servicio, pero debo pensar en mí. De lo contrario, me puedo diluir en ese inconsciente colectivo y me pierdo, ¿no? Está Inclusive no es ni excelente. siquiera pensar Sí, en sí Martín, mismo, perdón. no es ni siquiera pensar en sí mismo, sino que para que sean sustentables los sistemas, tienen que nutrirse. Nos nutrimos de tu ponencia, nos nutrimos de un alimento, o sea, es una necesidad de, para que exista el árbol y de frutos, hay que echarle agua y abono. Yo estoy recogiendo ya la cosecha, pero estoy preparando la que sigue. O sea, no solamente Saturno habla, por eso se habla de que es un planeta social, sino que en la medida en que la botella de vino está llena, pues hay que ofrecer, pero si está vacía, entonces en Saturno encontramos esa responsabilidad que implica hacerse cargo de la propia vida para poder ofrecer la vida a otros, como los estás comentando, aunque eso genere críticas, ¿no? Exacto, porque no es un sacrificio a los Jesucristo, es Saturno. Entonces, como bien decís, Martín, esta persona, por ejemplo, tiene que pagar los camiones que llevan, que transportan los alimentos para una causa, tiene que pagarle a gente para, hacer el tema de la administración de las colectas. Entonces, ¿cómo no va a cobrar por eso? ¿Me explicó? Entonces sigue teniendo un rédito. Entonces es un acto compasivo que de alguna manera el rédito tiene que estar, si no, no es Saturno. Si no, hablemos de otro planeta, al fin y al cabo. Entonces, me parece que acá justamente también es importante pensar de que nos lleva a una responsabilidad, pero cada uno desde su lugar, desde lo que puede hacer. ¿Sí? Quiero decir, no muchas veces echamos la culpa a los gobernantes, ¿sí? Muchas veces es verdad que nuestro sueldo el sueldo de ellos lo pagamos nosotros, pero el papel a la calle, ¿quién lo tira? Lo tiro yo. Muchas veces la educación, ¿no? En la calle y demás, el maleducado soy yo. Entonces, más allá de eso, toda una sociedad se construye entre todos, cada uno de su lugar, y también Saturno es ambicioso, quiere un poco más. Esa es la propuesta también para este año, al menos que estoy tratando. Esta es la otra cara. En Piscis nos limita de la sensibilidad que no necesita lógica, pero que al mismo tiempo es la magia del día a día, ¿no? Lo podemos ver en la viñeta como la música, que es un idioma universal. Yo puedo escuchar música en francés, que no entiendo el idioma, pero me puede mover igual. Entonces, ante Saturno en Piscis voy a decir, no, pará, tengo que estudiar francés para entenderla. Tengo que usar el traductor de Google para entenderla. O tengo que usar un subtítulo, ¿sí? En español, que no va a ser lo mismo. Cuando una canción está subtitulada, se pierde todo, ¿sí? Lo mismo que un libro. También las antiguas escrituras fueron subtituladas tantas veces que ya hoy por hoy no sabemos, lingüísticamente hablando, en qué cayeron. Entonces, muchas veces Saturno en Piscis también lo que pide es volver a nuestro niño interior que fue postergado, ¿sí? Todo aquello que no pudimos hacer o quedó truncado, Piscis tiene que ver con esa parte infantil, de volver a aquello. Entonces, para eso utilizamos al Venus desde el punto de vista de generar espacios de ocio, porque si estamos blindados ante la alegría de un carnaval, por decirlo así, entonces generemos ese espacio individual y accionarlo. Acá es donde me parece que esto es un poco trabajarlo, ¿sí? Muchas veces sin exigencias. Si yo quiero ingresar a estudiar canto, no es para ser Freddie Mercury, porque Saturno sí me va a pedir eso. Si ingreso a una clase de pintura, no es para ser Van Gogh, y bueno, y así con cualquier rama. Entonces me parece que
tiene que ver con eso, porque si justamente nos aislamos de las alegrías de afuera y no cultivamos a Venus por dentro, y caemos en desidia. Convengamos también otra cosa. Vivimos en un mundo, o en un sector regional al menos, donde hay más malas noticias que buenas. Entonces, de alguna forma, la balanza está a cierto favor. Bueno, aquí fui dividiendo por trimestres, ¿sí? Un poco el tema. Fui agarrando los contactos de Saturno para con Venus y de Venus para con Marte. Estamos arrancando justamente ahora, ¿sí? Un Saturno sextil Venus en Tauro, ¿sí? Que es ideal para alimentar nuestra caja de recursos taurina, ¿sí? Nuestra caja de herramientas. Y Venus forma una semicuadratura con Marte en Géminis, por momentos no hacer aspecto. Yo la semicuadratura la usaba mucho, ahora menos, pero yo la tomo como un aspecto en el cual los dos planetas no se comunican. Hay cierto bloqueo. Entonces, Marte va curiosamente a buscar, a bifurcar, a tener múltiples caminos, para alimentar de alguna manera a Venus. Al principio hay un bloqueo, pero después termina llegando aquello conquistado a la caja de herramientas, ¿sí? En la viñeta un poco lo que habla es que, digamos, hay una prohibición saturnina, ¿no? De prohibido pisar el césped. Pero bueno, ahí el niño dice, ¿qué me importa? Yo tengo mi propio pastito interior, ¿no? Habla un poco del niño interior, habla un poco de todo lo que formará Cáncer, también entrado el mes de abril, ya que Venus en Géminis, ¿sí? Formará una se comunicará con Cáncer, luego hará un trígono, ¿sí? Saturno con Venus en Cáncer, y Cáncer es el signo de las formas, lo que divide una adentro y una afuera. Entonces, ante este blindaje saturnino, primero hay que cultivar algo ante este blindaje, que es el mundo interno. Si Piscis es todo, bueno, empecemos a sectorizar, ¿sí? A dividir. Entonces, con Cáncer podemos hacer eso. Hay algo que me interesa en esta cuadratura entre Saturno y Géminis, es que podemos hacernos preguntas, ¿no? Acerca de la penuria del mundo. No hay una sola guerra, que es la de Ucrania. Hay otras guerras. Está la de Palestina, lo que sucede en África. Pasa que, bueno, es Europa, impacta en mercados, impacta desde otro lugar. Pero Piscis es todo. Piscis no es solo el dinero, es el dinero y todo. Entonces yo creo que en ese momento es donde, si queremos hacer un cambio de conciencia social, podemos empezar a hablar de otras guerras, no solo nosotros como astrólogos, digo, que esté en la tapa de los diarios, las otras guerras que ya vienen de hace años, además, no son nuevas. Y no solo que esté la que está de turno, por decirlo así. Entonces Géminis se encarga de investigar que hay otras, de que la portada de un diario te va a informar de una, pero hay como 6 o 7, 8 más. Sí, de acuerdo. Es que esos aspectos nos están invitando a ser más integrativos, ¿no? Eh, Tal vez quedarnos en un solo punto focal puede hacer que nos desconectemos de realidades. Uh-huh. Sí, y aparte esa propuesta que tenía el primer trimestre para con Cáncer es justamente primero cultivar lo tribal, el clan, porque no podemos hacer un salto tan grande a lo pisciano si primero no empezamos con lo primero. Recordemos, Saturno ingresó en Piscis con una luna en Virgo, paso a paso. Entonces no saltemos a lo pisciano de una, sin empezar por Cáncer, que es primero ayudar a nuestro entorno inmediato,
cultivar nuestra parte interior, delimitar nuestro adentro y un afuera, poner los límites necesarios de Saturno en Piscis, ¿sí? Que Cáncer ya de por sí pone límites, porque hace un adentro y un afuera. Como yo siempre digo, Cáncer se retira de una situación que cree que es imprudente y ya está poniendo un límite, ya es un acto saturnino. Pero primero ejerzamos lo canceriano antes de poder pensar en algo tan macro, ¿sí? Como Piscis. Por eso me parece que, sobre todo en mayo, donde Saturno haga este trígono con Venus en Cáncer, está la posibilidad de empezar a abrazar a nuestra gente primero. Todavía no empezamos el periodo tan pisciano. A nuestra gente y a cultivar nuestro mundo interior. Venus para con Marte, ambos planetas estarán en Cáncer, pero no hará mayor aspecto, ¿sí? Entonces se puede ir ir en manada a hacer cosas. Es decir, queremos empezar a hacer un cambio junto a 3 o 4 vecinos, 3 o 4 amigos, y vamos en grupo a hacer un cambio. No en multitud, ¿sí? En grupo, con mi gente, con mi comunidad. Sí, eso nos da la posibilidad de reconocer en medio de esta situación qué recursos tenemos y tenemos entre todos, como tú lo dices, en Cáncer, en la comunidad inmediata, no afuera, que nos ayuden a sostenernos, Saturno. Cáncer, al ser un signo colectivo, porque habla de la masa, la familia, la comunidad, nos sensibiliza y nos da pertenencia. Y a través de Venus, que tiene que ver con eso que nos beneficia, que nos da alegría, que nos nutre, y Saturno, que lo podemos organizar. Tú estás dando ahí una clave global para lo que nos viene aquí adelante, que el cielo nos está mostrando. Dice, están en un momento de preocupación, las bolsas están tambaleando, los mercados, los bancos. ¿Ustedes qué tienen? ¿Qué tienen debajo del colchón? ¿Con qué cuentan? ¿Cómo se va a sustentar si afuera lo macro está en una inestabilidad? Aquí, en donde estamos, en este espacio al cual pertenezco, ¿con qué contamos para poder como comunidad blindarnos o ayudarnos o sustentarnos? Porque una de las cualidades de Saturno es la sustentación en el tiempo. Y claramente ese aspecto a Venus nos llama la atención en ese sentido, ¿no? Sí, exacto, porque también es darle forma al agua pisciana, ¿sí? Porque Saturno Piscis es la tarea de construir pavimentos sobre el agua, ¿sí? Una suerte de eurotúnel, ¿no? Una cuestión así. Pero Cáncer es el signo de las formas. ¿Por qué es el signo de las formas? Porque viene Géminis, donde las partículas que estaban, ¿no? Pululeando en el aire. Cáncer arma una dentro y una afuera y estructura para que luego el Leo salga, ¿sí? Pero la forma en sí es Cáncer. Tauro no es la forma, Tauro es el recurso, la materia prima. Entonces, yo creo que ahí es donde es la posibilidad que se va formando ese eurotúnel, por decirlo así. Entonces empieza dentro de este 2023 a ir gestando. Todavía no estamos en la epopeya de lo pisciano del 2023. Se está empezando a gestar. Sí, y es que definitivamente lo que toca Saturno, digamos que le pone un límite, hay un discernimiento y hay como, esta es la porción de Piscis que vamos a analizar durante este año, que es ese primer decanato de Piscis, digamos, ¿sí? Y de esa primera porción Saturno va a estar retrogradando para adelante y para atrás y haciendo los aspectos que tú nos mencionas precisamente para este blindaje de Venus y Marte, porque Venus y Marte son planetas personales, rocosos, identifican mi accionar, lo que me gusta y cómo encuentro lo que quiero, cómo defino lo que quiero y hacia dónde Marte y Venus, ¿sí? Entonces, estos aspectos precisamente que van haciendo con Venus y Marte van ayudando a aterrizar ese proceso de la sensibilización de Saturno, la sensibilización de la conciencia social, ¿eh? Que va a ir haciendo en Piscis, Saturno en Piscis, a través de Venus y Marte, ¿sí? Exacto. Ya para este segundo trimestre, bueno, tenemos a Saturno retro, ¿sí?
el 17 de junio, que retrograda con una luna en Géminis, el momento de la retrogradación. Me parece fundamental porque, a ver, entre la luna y Venus hay una diferencia muy grande, que la luna es necesidad y Venus es deseo. Una cosa es que yo esté sin 3 días sin comer, un pan duro es un oasis en el desierto, y Venus es desear un pastel, ¿sí? Una vez que ya comí. Entonces, me parece importante tener en cuenta de cómo va a retrogradar Saturno. También va a retrogradar Venus, que empieza este ciclo con una luna en Géminis. Es que tenemos diferentes formas de nutrir nuestras necesidades. Y la de los demás, porque tiene que ver con la forma en que damos afecto hacia los demás y a nuestra comunidad, que es la luna. ¿Sí? Por eso hice esta salvedad. Bueno, a ver, en junio, ¿sí? Saturno va a estar haciendo un quincuncio con Venus y Marte, ambos en conjunción, gran parte del mes, en Leo. Acá, justamente, lo que tiene que aflorar es el arte, para lo individual. Estamos blindados de la afuera. Un ejemplo. Voy a una galería de arte, a una exposición, a ver gente bailar, al teatro, y no me llega la sensibilidad pisciana. No me llega. Entonces, ¿qué hago? Bueno, me convierto en artista, es una forma de decir. Saco mis cualidades artísticas, que es Leo, ¿sí? Por otro lado, está la cuestión de sacar la parte de liderazgo, que es lo que pongo en la viñeta, ¿no? Donde la profesora está utilizando los tiempos verbales, mi mamá me mima, cómo se enseñaba en el colegio, que no digo que esté mal o bien, es un ejemplo, más gracioso que otra cosa. Y va a Mafalda y le dice, la felicito, señorita, veo que usted tiene una mamá excelente, ahora por favor, enséñenos cosas importantes. No lo estoy utilizando como rebeldía, no estoy utilizando Urano, ¿eh? Urano no se va a comunicar con Piscis, con Saturno, ¿sí? O sea, se va a comunicar en el sentido de que en otro momento, pero no es a lo que propongo, ¿sí? No viene esto mi ponencia. No desde la rebeldía de que Mafalda se quiere rebelar contra el sistema, sino de que está armas tomar, Marte Leo, está liderando para provocar un cambio, para que los alumnos aprendan otra cosa en este cambio. No sé si está bien o mal, pero está encarnando eso, ¿sí? Es un quincuncio. Entonces, bueno, está tomando ese desafío de alguna manera para que vincularmente los demás también se contagien de ese liderazgo. Decir, bueno, a ver, esto no va, no sé si los demás estarán de acuerdo o no, pero al menos tomó la iniciativa de fuego. Eso llevado a diferentes planos es cuando de alguna manera nos sentimos impotentes ante algo con un Saturno retro y nos ponemos firmes ante una situación. Cuando alguien nos está limitando, cuando en un vínculo alguien nos está limitando y nos tenemos que hacer valer, Leo, ¿sí? En este caso, bueno, la niña sintió que era de esa manera. Entonces me parece que es fundamental. Y también en el mes de esta retrogradación donde comienza, cuando Saturno se vuelve retro, la voluntad hay que ponerle más esmero, ¿sí? Porque una de las palabras de Saturno es voluntad. ¿Qué quiere decir voluntad? Cuando tengo que hacer algo y no quiero, cuando tengo que hacer trámites burocráticos y no quiero, etcétera, etcétera. El blindaje baja, ¿sí? Con Saturno retro. Estamos más permeables a lo pisciano, ¿sí? Y si para julio 23 Venus también retrograda, nuestro afán de cultivar, ¿sí? Nuestra parte de disfrute interno también merma y nuestra parte vincular, ¿qué queda? Marte. Y ahí tenemos la oposición, ¿sí? En julio. Saturno-Marte. En Virgo. Ahí es con todo lo que vinimos aprendiendo el primer trimestre y en junio, ir actuando a paso de hormiga. Lento pero seguro, de diferentes maneras. Virgo es un signo mudable. Y también actuando desde el servicio. Acá es donde empieza a aflorar la parte del eje de servicio. Saturno
perdón, Piscis, y Virgo es el eje del servicio. Entonces ahí es donde empezamos a la solidaridad, hacer algo por el otro, hacer aquello por alguien que está invisibilizado, porque Saturno Piscis nos puede blindar tranquilamente de aquella persona que está tirada en la calle pidiendo monedas. ¿Picó? Entonces, Marte es más impulso. Hago algo por esa persona. Porque merma Venus. No es si lo deseo o no, es más desde el vamos. Y es una oposición, no es un desafío. Entonces, ahí me parece que es bastante interesante esa parte. Hay un momento muy importante que no está puesto ahí, que es que Júpiter en Tauro se va a conectar con Saturno haciendo un sextil. Entonces, siempre entre Júpiter y Saturno hay un juego de contracción o de amplificación, pero en su justa medida, en su sextil. En Tauro es una forma de que la filosofía saturnina se ve, como decimos en Argentina, los pingos se ven en la cancha, en la práctica, no desde teorías, sino desde algo tangible, desde hechos, ¿sí? Entonces es el mejor momento también para amplificar los hechos taurinos y que los recursos empiecen a aflorar para que luego vayan tomando forma y materialización de las ideas piscianas por medio de Saturno. Bueno, septiembre 3. Ahí es donde Saturno, aún retro, tiene un quincuncio con Venus ya directo en Leo. A ver, acá este quincuncio de alguna manera es donde sí quizá el desafío es en que nos volvemos individuales, ¿sí? Venus en Leo, donde podemos quizá a nivel colectivo estar pensando más en nosotros mismos, pero ante el blindaje de la sensibilidad de qué nos hace bien o no, es bueno en tal caso, ¿sí? Porque ahí es donde podemos cultivar mucho el arte, ¿sí? Es fundamental justamente para los dotes de liderazgo que ejecutamos en la conjunción Venus y Marte en Leo, mantenerlos intactos y no permitir que el quincuncio entre Venus y Marte en Libra nos haga ser no políticamente correctos. Es un poco lo que escribí ahí, ¿no? Que el desafío de no tener la diplomacia libriana, ¿no? Ante las jerarquías, muchas veces. Y sí apuntar la balanza alto y ponernos en lugar del otro, sacar lo mejor de Libra y lograr acciones en complemento. Ahí sí es el momento para estar en dúo. Cáncer es tribal, pero Libra es ya, a ver, ¿qué podés hacer vos que yo no puedo? La parte del rompecabezas o del puzzle que me falta a mí, pero la tiene el otro y viceversa. Y encontramos nuestros deseos y disfrute en vínculo, accionando, ¿sí? Entonces también dentro de ese blindaje que está mermado, ¿sí? Podemos individualizarnos. Sigue siendo cardinal Libra. Y Leo sigue siendo fuego. Bueno, acá tenemos el tercer trimestre. Acá, en octubre, para octubre 10, Saturno se opone a Venus en Virgo. A ver, volvemos al eje del servicio, ¿sí? Acá es donde este año mayor aflora. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso lo mismo. Piscis siente lo que al otro le pasa, ¿sí? En alta vibración. Por eso ayuda. Virgo es más bien para sentirse útil. No importa la génesis del acto. Mientras que se haga, está todo bien. Es la práctica. Al tener Venus un sextil con Escorpio, ¿sí? Muchas veces no hay medias tintas de cómo se ejecuta. Por eso la viñeta que puse, ¿no? De que ahí Manolito le dice que le va a comprar el juguete que le rompió a Felipe y él le dice, nunca me vas a comprar uno igual porque
este me lo regaló mi padre, no va a ser lo mismo. Y él agarra y le dice, ¿pero qué? ¿A tu padre le dan un descuento o algo así? O sea, quiero decir, no entiende mucho qué le está pasando. Le está diciendo, te compro uno igual. La respuesta que le da es insólita. Quiero decir, va al hueso. La acción está, se lo rompió, lo quiere reparar, sí, pero no puede entender mucho qué le sucede al otro, ¿sí? Por eso hay que integrar mucho esa oposición. Más sin embargo, es válido porque se lo quiere reparar, ¿sí? No es que le está diciendo no, eh, arreglátelas. Por eso puse esa viñeta que me pareció interesante, que espero que se pueda. La bien, está un poquito chiquita. Pero bueno, Saturno aflora, ¿sí? Para noviembre, directo, el 4, con una luna en Cáncer, ¿sí? Entonces, el blindaje vuelve a subir. Con una luna en Cáncer, volvemos a la necesidad de lo tribal, de volver al primer trimestre, ¿sí? Para justamente, ya que aprendimos cosas en el primero, ejecutarlas y proteger más a nivel pisciano, con esa oposición con Virgo, ¿sí? Con Venus en Virgo. Entonces, me parece que es un muy buen momento de este Saturno directo, que forma un quincuncio con Libra. Ahí es donde muchas veces está este tema de cómo la diplomacia y cómo tenemos el tacto de tratar al otro, ¿sí? De no ejercer una autoridad por sobre el otro, de no dejar que nos ejerzan autoridades de más, ¿no? Hacia nosotros mismos, y tampoco exigirnos en el disfrute, ¿sí? Esta Venus en Libra formará una semicuadratura con Marte en Escorpio, que ahí es donde veo también un cierto bloqueo, como que Marte en Escorpio está independiente de Venus y hace lo suyo, pero luego en un momento del mes, si bien no hacen un aspecto, están por separado, pero no está este bloqueo, ¿sí? Estos 45 grados, a eso me refiero. Me parece que también es excelente justamente este Saturno, bueno, con Marte en Escorpio estará haciendo un trígono, ¿sí? Entonces, para todo lo que tenga que ver con accionar y dejar morir eh, relaciones las cuales, bueno, eran tóxicas, las cuales nuestra percepción también de la autoestima desde Venus, Venus en Libra, no era buena, con Escorpio es bueno para ese renacer, accionar de ese renacer. Con la primera oposición de Saturno y Virgo es bueno para quitar gente que ya no sirve de por medio, en el buen sentido, digo que no sirve, incorporar gente útil para todas estas causas más de índole sociales, ¿sí? Y por otro lado, ya hacia el final, en diciembre 5, tenemos un bonito trígono entre Saturno y Venus en Escorpio, donde yo creo que este blindaje vamos a encontrar y va a poder ahondar profundo en qué valor nos está dando lo que estamos haciendo. Tiene un sentido, no es la palabra porque no es una palabra saturnina, tiene un realismo lo que estamos haciendo, a nuestros valores, a nuestros vínculos, a nuestra autoestima, de qué estamos hechos. Venus ahí estará haciendo un semisextil con Sagitario, o sea que vendría a ser una transición a justamente poder desde Marte en Sagitario difundir lo que queremos cambiar, transmitir conocimientos y todo lo que tenga que ver con justicia. Sí. Ahí para la presentación, Rafael, ¿cierto? Sí. Muy bien. Aquí nos escribieron, está genial tus ejemplos y que si es posible las viñetas, agrandarlas o leerlas. Entonces, Yo no tengo problema. En el diseño me costó un poco hacer todo eso, agrandarlas. Sí, sí, en YouTube puedes incluso en el propio video, pues, si estás en tu celular, ponerlo en grande y abrirlo, ¿no? Y ahí puedes ver
Sí. O en el ordenador también creo que lo puedes hacer de esa forma, ¿no? Sí. Sin embargo, voy a dejar la presentación tuya, la voy a dejar enlazada aquí debajo del video. Perfecto, perfecto. Yo lo que creo es que este blindaje justamente o nos da la opción de aislarnos por completo, porque es todo, o de tomar la responsabilidad para nuestro bienestar venusino y accionar desde Marte, y para el bienestar de lo ajeno, ¿sí? De lo que pasa por fuera. Yo creo que Saturno en Piscis yo preferí encararlo de esta manera, eh, no de otra. Me parece que otras maneras ya estaban un poco más expuestas. Entonces me parece que Saturno en Piscis es una posición en la cual muchas veces estamos queriendo, eh, no queriendo, perdón, Saturno hace que las gotas de agua que en Piscis en el océano son todas iguales, dejen de ser gemelas, ¿sí? Hay algo que nos limita, hay un estanque, hay algo que dice acá está pasando algo por fuera, ¿sí? Como la primera viñeta de todas, ¿no? La primera de todas, la del primer trimestre, que ahí esa la puedo hablar, perdón, la segunda, un poquito más arriba, disculpa. Eh, esa, que dice, no sé para qué diablos escuché ese noticioso. ¿Por qué? ¿Qué dijeron el noticioso? ¿Qué peligro? Un lío nuclear nos amenaza a todos, ¿te das cuenta? Absolutamente a todos. Hombre, es la primera vez que hablan de mí por radio. Quiero decir, me pareció muy simbólico, muy simbólico, muy, muy simbólico. Ahí es donde la postura de este muchacho tiene las dos opciones que dije. ¿Sí? Te estás haciendo un ejercicio muy interesante, Rafael, aplicable a este momento o a cualquier manejo astrológico en una carta. Y es referido a ¿y qué hago? Ok, hay un movimiento lento, en este caso Saturno, como la astrología son como los relojes cuando se destapan, esos relojes antiguos que son ruedas, unas rápidas, otras a media velocidad, otras muy lentas, pero están coordinadas. ¿Qué hacemos con un movimiento tan lento, 2 años y medio, 3? Pues utilizamos los planetas rápidos. Y en este caso, Marte es la acción, la ejecución, y Venus tiene que ver con eso que deseamos, que nos da bienestar, pero no me puedo sentar, me llegó Saturno en Piscis. Bueno, ¿qué vas a hacer con tu Marte y con tu Venus? Y nos acabas de Es, hacer una clase, una demostración pragmática para la astrología práctica aplicada al asesoramiento ¿y qué hago? Las preguntas del ser humano de hoy no es tanto qué me va a pasar, dígame qué me va a pasar, sino qué puedo hacer. Listo, ¿qué puedo hacer con Saturno en Piscis que todos lo tenemos y lo estamos viendo afuera? Ok, ¿dónde está tu Marte? ¿Dónde está tu Venus? Que se van moviendo más rápido. ¿Cómo los coordinas? ¿Qué posibilidades tienes ahí? Es una clase muy Saturno en el sentido de aterrizarla a una necesidad real que tiene el ser humano en un momento dado. Y para los consultores astrológicos, tú nos estás dando una clave pragmática, útil, que es una pregunta muy frecuente. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Y eso tan grande que se vino encima, ¿qué hago? Pues hay cómo hacer. Tienes otros recursos, otras herramientas. sí, Martín, me parece que justamente también parte del segundo semestre, cuando esté la conexión con Venus y con Marte en Leo, es un poco lo que decía. Voy al teatro, voy a ver un cantante, un conjunto, y quizás no me llega. Entonces digo, bueno, a ver, quiero ser yo, encarnar yo el que haga arte. Está Venus y Marte en Leo. Bueno, a ver, ni más ni menos. Entonces entiendo que haga un quincuncio con Saturno. Entonces justamente es la opción de hacer algo, ¿sí? Es incómodo el quincuncio. Y Saturno también es incómodo, pero da sus frutos siempre. Después hay una fase que es más del orden cuando hace la oposición con Venus en Virgo, con Marte en Virgo, que es cuando, sobre todo cuando esté retrógrado, ¿no? Que es el hecho de ayudo sin pensar, hago sin pensar, ¿sí? Pero todo es un proceso muy lento a los saturninos. Empezó con una luna en Virgo, este Saturno en Piscis. Entonces, a paso de hormiga, y vuelvo a decir lo mismo, no aspiremos, si bien Saturno es ambicioso,
hacer las cosas tan macro, pero hacer algo, al menos, algo. Porque el cambio social no se da si todos no hacemos algo, por más mínimo que sea. Entonces me parece que este blindaje nos da la oportunidad de poner en acción cosas. ¿Sabes, Rafael? Tú estás tocando también ahí un punto muy importante que sucede con Saturno entrando en Piscis. Cuando pones el ejemplo de que voy a ver este cantante o este acto de magia o este teatro y no me llena, ¿sí? Fíjate que eso es Saturno en Piscis, ¿no? Lo místico y lo mágico y lo mistérico de Piscis, cuando llega Saturno es como si me desilusiono de ciertas cosas. Me desilusiono de unos músicos o de algo que me producía mucha magia en el pasado. Y esa desilusión es una invitación a construir el artista que llevamos dentro, ¿sí? Entonces me desilusiono de un gurú porque sus respuestas no fueron tan maravillosas como siempre las había escuchado, por ejemplo, ¿sí? ¿Y a qué me está invitando a este blindaje que tú nos planteas? Pues a desarrollar a un maestro interno, ya no al externo, ¿sí? Eh, es decir, en este paso de Saturno en Piscis vamos a bajar de la nube del idealismo y de la ensoñación, y ese bajonazo duele, porque es desilusionarme y es ya no ver que las figuras que tenía como luminosas, como perfectas, no lo son, terminan siendo tan humanas como cualquier otro. ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Eso es lo que está diciendo a nivel simbólico, es que debo desarrollar internamente lo que tenía proyectado como una figura luminosa. Entonces, ese es el camino que vamos a tener durante 3 años. Tú planteaste acá el primer año, que es prácticamente el camino del primer decanato de Saturno, ¿sí? En donde eh, con, y creo que es un ejercicio que todos deberíamos hacer, con Venus y Marte y ya a nivel individual, ese Saturno, ¿cómo está interconectándose con mi Venus y Marte particular, ¿no? En mi propia carta, para poder hacer algo con ello y no proyectivo, ¿no? Pues tenemos a nivel de la astrología mundial, la entrada de Saturno en Piscis es todos los sistemas, las estructuras que se veían sólidas en el agua y en la disolución de Piscis no son sólidas. Y hay un reto porque aquí hay dos principios se encuentran. Uno que es muy subjetivo, que es el signo de Piscis, es un signo, es un potencial, y una capacidad que es Saturno, que es lo más tangible, lo más concreto, lo más accesible a la realidad, y resulta que se encuentra lo más intangible con lo más tangible. Luego Saturno no tiene ninguna seguridad. Miremos lo que está pasando. ¿Cuál seguridad del dinero? ¿Dónde lo guardo? ¿Debajo del colchón? ¿En un banco suizo? ¿Me voy para las criptomonedas? ¿Será que confío en el orden mundial, los que están hablando, los conspiranoicos, el nuevo orden mundial? ¿Dónde está el nuevo orden? Lo que tenemos es un desorden mundial andando. O sea, no hay certeza, pero eso no significa que no, por eso tú lo escribes, es como ir construyendo un gran suelo sobre el agua a nivel colectivo. A ver, imagina, esta es una figura simbólica muy interesante. Construye sobre el agua. Pues es una construcción diferente a construir sobre tierra. Eso necesitamos entenderlo. Y Marte y Venus, Marte como la fuerza motor, la capacidad de acción, como tú lo escribes ahí, el método de ejecutar, con Venus, que es el deseo, también los gustos, los recursos que en un momento dado tenemos, nos dice, con eso que tienes necesitas pasar por ese trayecto de construir caminar sobre las aguas, mejor dicho. Entonces, así como el cuento hay por ahí un cuento y no pretendo vender a nadie, ¿no? Que está Jesús caminando sobre las aguas y entra Pedro y dice, yo también, y se empieza a hundir y dice, uy, maestro, maestro, y lo sácale. Jesús le dice, oye, ¿no te diste cuenta que es por las piedritas? Se estaba pensando justamente en Jesús caminando por las aguas. Claro que justamente está muy bien lo que decís, porque cuando uno piensa en eso, piensa en algo milagroso, que de hecho en la Biblia lo fue, pero acá es algo que requiere esfuerzo. Sí. Y a Venus y a Marte, para caminar sobre las aguas y Y hay una construir. cosa con Venus y Marte, y es que para que las cosas pasen se necesita ganas, deseo, Venus, pero no es suficiente, necesita la acción de Marte. Pero para la sola acción
sin ganas y deseo, tampoco funciona. Necesitamos combinar las dos en una unidad para que se vuelva Saturno, cuerpo cierto. Y la voluntad, Saturno. Maravilloso, querido Rafael, querido Martín. Qué buena ponencia, qué interesante este evento que tenemos a nivel colectivo de Saturno por 3 años allí. Es que no es cualquier cosa, esto no es algo que ya pasó. Sí. Así es, Bueno, Rafael, muchas gracias. muchísimas gracias a ustedes dos de vuelta por invitarme. Así que, bueno, a blindarnos primero para hacernos fuertes por dentro, para poder hacer algo hacia los demás. Si no nos blindamos, somos una esponja y nos diluimos. ¿Sí? Mm, Así que muchísimas gracias a la audiencia, gracias a ustedes por invitarme y agradecido y contento. Yo, igualmente, yo creo, Rafael, ahora que mencionas el tema de que somos una esponja, fíjate, Piscis es una esponja que constantemente, que la esponja cuando está limpia va muy bien, pero se va saturando. Y con Saturno en Piscis, ¿cuál es la forma de limpiar y de saturar la esponja, ¿no? Con las obras, con los hechos, con las construcciones. Yo creo que van a ser 3 años en donde si nos sentimos inundados, abatidos en mucho, lo que nos va a decir Saturno ahí es construye, haz hechos, baja de la imaginación y la fantasía a realidades. Y esa va a ser la forma como Piscis libera energía, como la esponja se vacía. Completamente de acuerdo. y lo otro es aprender a andar en la incertidumbre, porque es que Piscis no ofrece certidumbre, entonces nos va a obligar a desarrollar la confianza con un pie puesto así en la piedrita y el otro buscando la otra piedrita. Y si no hay piedrita, pues mira a ver cómo lo afirma para que avance. O sea, nos va a obligar. Los planetas también generan desafíos, ¿no? No todo está servido sobre la mesa. Entonces hay un desafío, es si no hay certeza en lo tangible, ¿de dónde la sacamos? Y a la vez tenemos cosas muy concretas. Al frente está Virgo, que es la vida cotidiana, la rutina, lo práctico, lo que hay que resolver. ¿Cómo hacemos? Si tú estás dando en un punto clave, dice, ¿cómo nos inmunizamos desde adentro? Lo dijiste claramente, para poder sumir, ¿cómo manejamos este orden? Porque nos van a seguir cobrando el arriendo, porque hay que levantarse todos los días, porque se me va a acabar el mundo, pero levántate y haz que las cosas pasen, porque si no, no hubo guerra nuclear, pero sí te destruiste. Entonces tampoco es, estamos en se llama también el eje de la existencia, nos genera un desafío existencial. ¿Cómo hacemos? Exacto, acá no es tanto como yo digo, el mereces lo que sueñas, sino los sueños se trabajan. También hay una canción que dice las deudas no se pagan con amor, ¿no? Digamos que el amor no soluciona todo. Piscis, entendiendo como amor. En el caso de Saturno hay que ponerlo en acción para que genere cosas. Simplemente amando no va a alcanzar. Es así. No estamos en Disney. Bueno, maravillosa ponencia, querido Rafael. Nos esperan tú la ponencia 8, mañana la ponencia 9 y la 10. Viene John Motor con progresiones secundarias y viene Mariana Delgado con el poder de la semilla de fuego. Nos vemos entonces mañana en estos mismos horarios, 8 de la mañana hora Colombia, 9:30 hora Colombia la siguiente. En tu caso, hora Argentina fueron 10 de la mañana hora Argentina y la siguiente a las 11:30 hora 11:30. Argentina, ¿verdad? Ujú. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, querido Rafael, y nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias, chao Martín. a ti.